conocimiento de sí mismo. El problema de existir. Según la antropología filosófica, el existir en el mundo plantea dos problemas fundamentales. El reto de la conservación está ligado a la búsqueda de lo indispensable para no morir, es decir, para mantenerse y conservarse en la vida. Es una tarea diaria buscar qué comer, qué beber, etc., para no morir y gozar de salud. Por ello, la interacción con los demás y la organización social se vuelven claves. El reto de la realización plantea desafíos en la construcción de sí mismo, en el sentido de cómo se debe ser, cómo actuar con el mundo, con las cosas y los demás, para la búsqueda de la plenitud como ser humano en cada una de las dimensiones, afectiva, social, moral, sexual, racional, espiritual, etc. Pero, ¿qué se entiende por realización? La realización personal y el conocimiento de sí mismo. Para Sócrates, la realización depende del conocerse. Conócete a ti mismo es una frase que Platón pone en boca de Sócrates en uno de sus diálogos con Alcibíades. Esta frase significa que antes de aspirar a algo debes adquirir un profundo conocimiento de tus aptitudes, habilidades, limitaciones, inclinaciones, gustos, cualidades, defectos y virtudes. De esta manera, conocer y saber con lo que contamos en nuestra naturaleza se devela como el paso previo para asumir cualquier tarea, oficio, labor de importancia que conducirá a la realización y a la plenitud. En resumen, Sócrates alienta a los jóvenes a descubrir sus dones y aptitudes naturales y a dedicarse a cultivarlos para aspirar siempre a la excelencia, enraizados en el amor por la sabiduría. En el horizonte socrático, dedicarte a algo en lo que no tienes aptitudes, capacidades ni inclinación, solo te traerá insatisfacción, tristeza, amargura y, por lo mismo, la no realización y la infelicidad. Realizarse es conocerse. Conocerse es desarrollar cada una de las aptitudes naturales y con ello hallar un lugar en el mundo para ser feliz. Aristóteles menciona que el concepto de realización humana se asocia con la felicidad, por lo que la considera el objetivo principal al que todo ser humano debe encaminarse. ¿Pero qué es la felicidad? Consiste en el placer y el gozo. Para otros, la felicidad es el honor. La felicidad reside en acumular riquezas. Ante todo ello, el bien supremo que conduce a la felicidad consiste en perfeccionarse en cuanto ser humano, que es la actividad que distingue al hombre de todas las demás cosas. Para Aristóteles, la realización no debe consistir en solo vivir por vivir, sino que debe buscarse la autorrealización y con ello encontrar el sentido de la propia existencia, siempre apoyado en la razón. Es aquí donde radica el obstáculo principal, ya que las personas por naturaleza no se sienten conformes con lo que tienen, y casi siempre esa inconformidad se transforma en insatisfacción, en renuencia y en muchas ocasiones no se ve como una oportunidad de mejora. En otras palabras, vivir razonablemente lleva a la realización personal y a la felicidad. Cuidarse a sí mismo, Epicuro y el cuidado de sí mismo, aponía y ataraxia. Este filósofo griego Epicuro sostiene que la verdadera realización se da cuando el ser humano procura la permanente ausencia de dolor en el cuerpo, aponía, y la carencia de perturbación en el alma, ataraxia. El elemento que debe regir nuestra vida no es el placer en cuanto tal, sino la razón, que juzga y discrimina, así como la sabiduría, que elige los placeres que no acarrean dolores y perturbaciones, mientras que deprecia los goces que, a pesar de ser momentáneos, ocasionan dolores y perturbaciones posteriores. Para garantizar el logro de la aponía y la ataraxia, Epicuro distinguió entre los siguientes placeres: placeres naturales y necesarios. Epicuro solo enumera los que están ligados con la conservación de la vida del individuo. Por ejemplo, comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, reposar cuando se está fatigado y así sucesivamente. Se excluye el deseo y el placer del amor porque lo considera una fuente de perturbación. Placeres naturales, pero no necesarios, es decir, los deseos y placeres que constituyen las variaciones superfluas de los placeres naturales. Por ejemplo, comer alimentos exóticos, beber licores refinados, vestir de manera estrafalaria, etc. Placeres no naturales y no necesarios. Aquí coloca los placeres vanos, vinculados al deseo de riqueza, poderío, honores y cosas semejantes. Los deseos y placeres del primer grupo son los únicos que hay que satisfacer siempre y en todos los casos, porque poseen por naturaleza un límite preciso que consiste en la eliminación del dolor. Una vez que éste ha desaparecido, el placer ya no crece más.
Los deseos y los placeres del segundo grupo carecen de ese límite, porque no desaparecen el dolor corporal, sino que solo lo modifican y provocar un daño notable. Los placeres del tercer grupo, además de no quitar el dolor del cuerpo, perturban el alma. En conclusión, la riqueza, de acuerdo con la naturaleza, consiste toda ella en comida, agua y un abrigo cualquiera para el cuerpo. La riqueza superflua provoca en el alma un ilimitado aumento en los deseos. Si ponemos una valla a nuestros deseos y los reducimos a aquel primer núcleo esencial, lograremos riqueza y felicidad abundantes, porque para procurarnos aquellos placeres nos bastamos a nosotros mismos. Y en este bastarnos a nosotros mismos, autarquía, reside la mayor riqueza y felicidad. Serrelei Antiseri 2:21.